tenemos el agrado de presentar eh, al doctor Juan Guillermo Santa Cruz, expositor de amplia trayectoria y compromiso con la atención integral de personas con enfermedades avanzadas. Nuevamente, agradecemos de manera especial a Socupa, también por su valiosa colaboración e impulso en el desarrollo de Domicuida, Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico. Somos una sociedad joven, brindando orientación, acompañamiento académico y un apoyo estratégico con un trabajo en conjunto realizado a favor del fortalecimiento de los cuidados paliativos en Latinoamérica. El doctor Juan Guillermo Santa Cruz, médico especialista en medicina interna, su especialista en dolor y cuidados paliativos, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos y Soporte Oncológico de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, nos deleitarán en la noche de hoy con un excelente tema: pacientes al final de la vida, manejo del dolor y otros síntomas. Doctor, gracias por su presencia y tiene usted el escenario. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias, doctora Doris, por la invitación. Espero que todos aprovechemos y disfrutemos esta conferencia. Voy a apagar mi cámara y voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Por favor, me dicen si se están viendo las diapositivas. Se ve perfecto, sí, doctor. Bueno, entonces, como les mencionaba, voy a tratar de dar, es un tema obviamente muy complejo, un tema muy amplio que tiene como muchos matices, muchas aristas. Voy a tratar de hacer como un barrido general tocando diferentes aspectos de lo que para mí, digamos, considero es lo más importante de los pacientes al final de la vida. Entonces, digamos, va a ser una charla que va a tocar diferentes aspectos, diferentes temas, porque obviamente es un tema muy complejo y quisiera que así fuera de manera superficial se cubrieran todos los temas, todos los escenarios, todas las dificultades con las que nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Digamos, lo primero que hay que decir es que desafortunadamente el tema de la muerte y el tema de los pacientes que se aproximan a la muerte o de los pacientes al final de la vida es un tema que ha estado, digamos, descuidado o desprotegido en general. No nos enseñan a manejar adecuadamente este proceso cuando si uno se pone a pensar desde el punto de vista filosófico, pues probablemente es uno de los momentos más importantes que tiene un ser humano, que es el momento o los momentos que preceden a su muerte. Por otro lado, desde el punto de vista médico, hay que decirlo, desconocemos muchas veces la forma de enfrentar este proceso, la forma de aliviar adecuadamente los síntomas físicos y todo el impacto emocional que tiene en el paciente, pues el aproximarse finalmente a la muerte. Y quiero empezar llamando la atención de todos y haciendo un llamado para entender el mundo o en el momento en el que estamos viviendo con nuestros pacientes. Desafortunadamente la medicina pareciera que tendiera todo el tiempo a fragmentar los pacientes, a, digamos, a subespecializarlos de una manera extrema, y esto hace que se pierda desafortunadamente el enfoque integral y el enfoque holístico de estos pacientes con estas condiciones. Lo que cada vez estamos viendo más son pacientes que tienen unas características como la multimorbilidad, como la polimedicación, como la fragilidad, obviamente pacientes adultos mayores, que hacen que el enfoque holístico, el enfoque integral, sea lo que debería primar y no la fragmentación de los pacientes, que es lo que desafortunadamente ocurre. Sí, cada día la medicina se subespecializa más, creando clínicas de falla cardíaca, clínicas de POC,
clínicas de asma, clínicas de cáncer, clínicas de dolor, etcétera, y nos olvidamos que los pacientes pues son uno solo y que la gran mayoría de nuestros pacientes hoy en día pues van a presentar muchas patologías, muchos síntomas y requieren necesariamente este abordaje integral donde pienso yo que los médicos de cuidado paliativo somos muy importantes. Lo otro que es importante mencionar es que siempre que se habla del final de la vida, eh, digamos, aparecen un montón de temas que están involucrados ahí, que generan de alguna manera lo que se denominan las tensiones éticas en los equipos tratantes. Hay dificultades en la toma de decisiones, hay dificultades desde el punto de vista bioético, hay dificultades en cuanto al desescalonamiento terapéutico o la posibilidad de suspender tratamientos que el paciente viene recibiendo y que se consideran futiles. No hay un concepto claro de lo que realmente es la sedación paliativa. A veces confundimos el término sedación paliativa con eutanasia. Entonces, digamos, esto es inherente a ese momento y es normal que los equipos tratantes y que los médicos que nos enfrentamos a este tipo de pacientes tengamos este tipo de sensaciones o de sentimientos. Y creo que lo más importante es, primero que todo, aceptar que eso ocurre. Y lo vivimos todo el tiempo en los hospitales. Un equipo tratante está a favor de que el paciente continúe con nutrición artificial, otro equipo le parece que eso no debería ser, a un equipo le parece que el paciente sí se beneficia de antibióticos de amplio espectro al final de la vida, otro médico piensa que no, la familia tiene una posición distinta y eso es, digamos, lo que vivimos, el camino diario que recorremos todos los médicos que nos dedicamos a ver pacientes en cuidado paliativo y específicamente al final de la vida. Hay una cosa que es muy interesante y este es un artículo que me llamó mucho la atención porque es un artículo que si ustedes ven la fecha, pues tiene casi 30 años. Y es un artículo que habla del impacto que tiene la televisión, y hoy en día sí que es cierto, el impacto que tienen las series médicas en lo que las personas que no se dedican a esto tienen, la impresión que tienen específicamente de la resucitación o de la reanimación cardiopulmonar. Si ustedes se ponen a ver las series de televisión hoy en día y las de antes, y lo que la gente piensa de la reanimación o lo que la gente tiene en la cabeza de un paciente que ingresa en paro cardiorrespiratorio o que hace un paro cardiorrespiratorio en un hospital, es que la gran mayoría de los pacientes se salvan y se salvan bien. Es decir, salen del paro y además de todo sobreviven con una adecuada funcionalidad. Y eso pues es lejano, desafortunadamente, distante de la realidad. Y lo que sabemos es que la gran mayoría de los pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio, un porcentaje muy importante primero no van a sobrevivir y el porcentaje de pacientes que sobreviven, la mayoría van a quedar muy limitados o con una alta mortalidad en el primer año después del paro cardiorrespiratorio. Simplemente lo pongo acá porque creo que también es muy importante entender la óptica, digamos, o la mirada que tienen los familiares y los pacientes que no tienen nada que ver con la medicina, cómo es de distinta a la mirada y a los conceptos que tenemos nosotros como equipos de salud que trabajamos y estamos en esto. De esto, como ustedes ven, hay mucha literatura. Este es un artículo que aparece en el New England Journal 20 años después de ese que les mostré. Y fíjense cómo cada vez se da más importancia y se resalta más la posibilidad de abordar de manera integral los pacientes que están en el final de la vida o que están muriendo activamente y cómo es fundamental garantizar el confort y el cuidado continuo de estas personas. Parece mentira, pero a veces, digamos, a nosotros nunca nos enseñan eso y miramos la muerte como un evento en el que el paciente se apaga, pero no miramos todo lo que ocurre antes o todo lo que precede a la muerte y eso, digamos, desafortunadamente está descuidado o asumimos que es normal que un paciente que está en fin de vida sufra, que tenga dolor, que tenga vómito, que tenga disnea, que tenga sangrado y no le brindamos la importancia a esto que para mí personalmente considero debe ser una emergencia médica. Cualquier paciente que está muriendo y que tiene un control sintomático inadecuado o que tiene síntomas de difícil manejo debe ser considerado como una urgencia médica. Ahora, uno podría enumerar un montón de escenarios clínicos que vivimos todos los días en el paciente al final de la vida. Entonces, uno puede, por ejemplo, preguntarse si o enfrentarse a un paciente que tiene antibióticos de amplio espectro y si estamos discutiendo si al paciente se le deben iniciar, se le deben retirar, se le deben suspender, etc.
Anticoagular un paciente con enfermedad avanzada, evaluar los riesgos, los beneficios, qué prima más, el riesgo de sangrado, el riesgo de un evento trombótico, etcétera. La adecuada forma de implementar las órdenes de reanimación, traslados a UCI, el escenario en los servicios de urgencias, el escenario en los pisos de hospitalización. La hidratación y la nutrición artificial al final de la vida, cómo se pone, cuándo, por qué, en qué pacientes, qué cosas hay a favor, cuáles no. La sedación paliativa, conocer qué es un síntoma refractario, cuáles son las diferencias con la eutanasia. Si ustedes ven todas estas cosas, son las cosas a las que nos enfrentamos con pacientes y familias que tienen un paciente que está al final de la vida. Y esto, digamos, está involucrado o esto tiene que ver también con las decisiones desde el punto de vista bioético en el final de la vida, para lo que desafortunadamente, como ya lo he mencionado, los médicos y los equipos de salud en general no estamos preparados, lo que explica por qué esto nos genera también a nosotros tensión, dificultades, impacto emocional, tensiones con el resto del equipo tratante, enfrentamientos con la familia, etc. Y creo que más que nunca, a pesar de que a veces nos olvidamos de eso, creo que debe haber una combinación entre el conocimiento médico que le brinde a los pacientes una atención de calidad en cuanto a las intervenciones que se ofrecen en ese tipo de pacientes y la atención empática, la comunicación adecuada, la aproximación desde el punto de vista de toma de decisiones que va a lograr, digamos, ese balance que todos quisiéramos que fuera perfecto para que los pacientes y sus familias tengan la menor cantidad de sufrimiento posible. Como ya lo mencioné, pues hoy en día estamos viviendo desde hace varios años ya pues un escenario distinto y el tipo de pacientes a los que nos estamos enfrentando es diferente. O sea, la gran mayoría de los pacientes que estamos viendo hoy en día son pacientes que tienen esas condiciones que ya les mencioné, son pacientes ancianos, son pacientes multimórbidos, son pacientes polimedicados, son pacientes con un perfil de fragilidad. Y desafortunadamente, para este tipo de pacientes, que son los que predominan hoy en día, pues la mayoría de estudios clínicos en los que nosotros nos sustentamos para tomar decisiones no incluyen estos pacientes. Entonces, cuando un medicamento se usa o se va a usar por primera vez o se hacen estudios clínicos para probar la eficacia de un medicamento, lo primero que excluyen son pacientes que tengan fragilidad, polimedicación, enfermedad renal crónica, disfunción hepática, EPOC, etc. Entonces, a veces las decisiones las tomamos fundamentadas en estudios clínicos que no coinciden o que están muy lejos de la realidad de nuestro paciente actual. Un medicamento se usa para anticoagular a un paciente, por dar un ejemplo, en fibrilación auricular. Pero ese medicamento no está aprobado, o estoy seguro que el paciente que incluyeron en el estudio pues no tiene demencia, no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal crónica, no está en diálisis, no tiene disfunción hepática, etc. Y esos son los pacientes a los que nos vamos a enfrentar o a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Por eso el llamado, digamos, y la importancia de resaltar esto, de tratar de tener un enfoque integral, holístico, que es además lo que el paciente y su familia espera, que haya un médico, que haya un equipo tratante que realmente asuma el manejo integral de esos pacientes y no la medicina fragmentada que desafortunadamente tenemos hoy en día. Ahora, ¿para qué sirve el cuidado paliativo? ¿Qué es lo que hacemos los equipos de cuidado paliativo? ¿Cuál sería el ideal? Lo primero, aliviar el sufrimiento entendido como un concepto global en donde encontramos los síntomas físicos, ¿sí? Muy importantes, muy intensos, muy frecuentes, pero también aliviar el impacto emocional que tiene la enfermedad grave, la enfermedad avanzada y la cercanía a la muerte y lo que esto genera en el paciente y su familia. Tenemos que facilitar también la toma de decisiones y más adelante voy a hablar un poco de esto. Muchas veces los pacientes toman decisiones desinformados. Los médicos no informamos adecuadamente y no damos detalles sobre la complejidad de un tratamiento, ¿sí? Eso lo vemos todos los días. Tenemos que garantizar en lo posible el cuidado continuo, la famosa integralidad de la que todos hablamos pero que poco cumplimos desafortunadamente. Tratamos de evitar las intervenciones agresivas al final de la vida, es decir,
pacientes que no se benefician de una estancia en cuidado intensivo, que no se benefician de una quimioterapia adicional, que no se benefician de un procedimiento invasivo adicional, y eso va a derivar de una manera natural en el uso racional de recursos. Aquí quiero hacer una claridad que a mí me parece muy importante. Uso racional de recursos no significa restringirle a los pacientes cosas o privarlos de intervenciones que necesitan. Significa darle a cada paciente lo que realmente le va a impactar en calidad de vida, en control de síntomas. Tristemente en nuestros hospitales de alta complejidad lo que vemos es pacientes que están sometidos a la más alta tecnología, pero que desafortunadamente a veces mueren o tienen su proceso de muerte llenos de sufrimiento, a pesar de que en teoría les estemos brindando, digamos, una atención de calidad y con las más altas eh, lineamientos tecnológicos disponibles. Y esto, digamos, aunque suene, digamos, un poco cliché, se logra cuando uno lo que trata de hacer es una atención enfocada en la persona y no en la enfermedad o en el paciente. Si no es el paciente de la falla cardíaca, no es el paciente con el trombo en la aurícula, no es el paciente con un EPOC severo, sino es la persona que tiene diferentes necesidades. Eso nos lo repiten en todas partes, tratamos de hacerlo de esa manera cuando nosotros ejercemos, pero desafortunadamente en la vida real no ocurre o no lo aplicamos. Entonces, cuando un paciente queda siendo visto como un paciente, como un problema puntual, como un diagnóstico, pues nos alejamos automáticamente de las necesidades de ese paciente y de lo que para el paciente es importante, que muchas veces lo que es importante para el paciente no necesariamente es importante para el médico no lo ve así. Si para nosotros lo importante son los niveles de sodio, la glicemia, los gases arteriales, ¿sí? Y para el paciente lo importante es quiero comer, quiero no tener dolor, quiero estar con la familia, quiero poder dormir, quiero comer la comida que más me gusta, pues digamos, estamos, fíjense lo lejos que estamos, a pesar de que paradójicamente pareciera que estamos muy cerca. Ahora, es muy difícil, uno quisiera obviamente tener como unos criterios, a los médicos nos encantan los criterios diagnósticos, las tablas, los algoritmos, las escalas, estamos muy familiarizados con eso. Y quisiéramos que en cuidado paliativo o que en los pacientes al final de la vida fuera igual, y desafortunadamente pues no es tan fácil como en otros escenarios, digamos, uno puede calcular el riesgo de un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar o puede calcular el riesgo de complicaciones severas en un infarto o en sepsis, ¿sí? Pero aquí, digamos, la cosa es mucho más compleja, sin embargo, se han desarrollado, digamos, criterios, eh, características o cualidades de los pacientes que nos ayudan a entender, digamos, o a pensar que esos pacientes podrían beneficiarse de una aproximación paliativa. ¿Y por qué digo aproximación paliativa? Porque con esto no estoy diciendo, no, es que todos los pacientes tienen que ser vistos por un especialista en cuidado paliativo. Eso sería imposible. Pero el enfoque paliativo, el enfoque del cuidado, digamos, la reorientación de los esfuerzos con fines paliativos sí pueden ser aplicados pues, por muchas personas distintas solamente a los especialistas en cuidado paliativo, y ustedes ven en esta diapositiva unos criterios, digamos, que nos ayudan. La pregunta sorpresa, digamos, un ítem que se ha evaluado en muchos estudios y que lo que hace es preguntarle al médico tratante si estaría sorprendido de que el paciente o su paciente falleciera en cierto tiempo, generalmente un año. Cuando ese médico contesta, por ejemplo, no, yo no estaría sorprendido de que mi paciente muriera en un año, pues uno ya habla de que ese paciente debería tener una aproximación paliativa. Y ustedes ven ahí otra lista de cosas: admisiones frecuentes, hospitalizaciones, reingresos, síntomas complejos, complejidad del cuidado, declinación funcional, etcétera. Cosa que, si ustedes trasladan esto al escenario hospitalario y se imaginan en cualquier hospital de nuestros países, si uno en República Dominicana o en Colombia, y no sé qué otros países estén conectados, recorre un piso, un ala de un hospital de pacientes de medicina interna
y aplicara estos conceptos o estos criterios, probablemente se llevaría una sorpresa porque muy probablemente el 50% o más de estos pacientes tendrían o cumplirían con estos criterios. Insisto, con esto no estoy diciendo que entonces todos los pacientes tienen que ser vistos por un especialista en cuidado paliativo. No, creo que lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener tenemos que concientizarnos de que ese es el tipo de medicina que estamos ejerciendo. Y hay otras escalas, esta es una escala, el instrumento NECPAL, que lo mismo en español trata de facilitar unos ítems que nos permitan definir qué pacientes serían candidatos a un enfoque paliativo que vuelve y juega. Si ustedes ven y leen esta escala, digamos, o esta propuesta, pues se darían cuenta que un porcentaje muy importante de nuestros pacientes sería candidato a este tipo de enfoque. Lo otro que es muy interesante, y esta es una publicación, una editorial del British Medical Journal ya de hace un par de años, donde esta colega, esta doctora, se pregunta por qué la muerte no es vista como un diagnóstico. ¿Sí? Suena raro, pero ¿por qué nosotros nunca enfocamos el paciente que está, digamos, en proceso de morir como si fuera el primer diagnóstico de trabajo? El diagnóstico siempre va a ser falla cardíaca, cáncer de páncreas, enfermedad renal crónica, hipernatremia, neumonía, dolor de difícil manejo, pero nunca ponemos como diagnóstico proceso de muerte o hay autores, digamos, en publicaciones más recientes que lo llaman como síndrome de muerte inminente o paciente en proceso de morir, porque esto nos permitiría un enfoque mucho más claro. Si el enfoque de mi paciente, este es un paciente que está en el final de la vida, probablemente el enfoque terapéutico va a ser muy distinto que si yo lo leo como falla cardíaca, enfermedad renal, cáncer de páncreas avanzado, etcétera. Los invito a los que les interese el tema, leerse esta editorial que salió publicado ya hace unos 4 o 5 años. Y obviamente, pues tenemos que recordar que nuestro papel, sobre todo en los que nos dedicamos al cuidado paliativo, pues es básicamente obviamente uno quisiera prevenir las muertes prematuras, nadie debería morirse de manera prematura o de forma inoportuna, pero cuando eso no es posible, sí es nuestra obligación evitar el dolor y el sufrimiento para que haya una muerte tranquila y una muerte en paz. ¿Sí? Hoy en día parece mentira, pero es inaceptable que hoy en día con todos los recursos que tenemos todavía haya pacientes que hacen un proceso de muerte lleno de sufrimiento físico y emocional para el paciente y la familia. Ahora, sobre la muerte, y como les dije al principio de la presentación, estoy tratando como de mezclar muchos temas o tocar muchos temas porque creo que es importante. Creo que la muerte ha pasado de ser digamos, un acontecimiento íntimo del paciente y su familia a ser un acontecimiento que está claramente hoy en día manejado por los médicos. Los médicos nos volvimos expertos en el manejo de la muerte. Entonces la muerte que hace 50 o 100 años ocurría en casa, ocurría en pacientes, digamos, con la familia, donde se organizaba todo, se hacía el acompañamiento de ese proceso, incluso el velorio y todo lo demás era realizado en la casa. Hoy en día la gente se está muriendo más en los hospitales y la muerte se ha tecnificado, se ha medicalizado. Es decir, los médicos nos volvimos expertos en el manejo de la muerte, lo que hace que la mayoría de la gente muera en los hospitales. Esto tiene muchas aristas, muchos matices. Uno podría discutir, bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Morirse en la casa? ¿Morirse en el hospital? ¿En qué escenarios es mejor la casa? ¿En qué escenarios es mejor el hospital? Cuando tenemos un modelo de hospice, ¿cuál sería el paciente que tiene indicación de un hospice? Eso es un tema muy complejo, pero a lo que quiero llegar con esto es que hoy en día la muerte se tecnificó, por así decirlo, y los médicos somos los encargados, en teoría, de acompañar ese proceso de muerte. Y como lo digo aquí en la diapositiva, una cosa que sí debe quedar claro para todos es que una mala muerte siempre debe ser considerada una emergencia médica. Ahora, lo otro que es interesante es
No sé por qué alguien está coloreando en mi pantalla de rojo. ¿Será que me estoy volviendo loco? Pero alguien está como coloreando con una raya roja en la pantalla y claramente no soy yo. Lo otro que es interesante es ver cómo hay unos interrogantes de la familia hacia el médico, hay unas preocupaciones de la familia, ¿cierto? Y hay otras preocupaciones que son, o barreras, que son las que genera el equipo, que tiene el equipo médico. Entonces, se pregunta cómo va a ser la muerte, el paciente va a convulsionar, va a sangrar, va a vomitar, le va a faltar aire, estará sufriendo, si me oye, no me oye, le hablo, no le hablo, va a tener hambre, va a tener sed, etcétera. Y esto se une, digamos, a las barreras que tiene el equipo médico, donde fundamentalmente lo que hay es desconocimiento y esta combinación de factores, digamos, por un lado una familia pues por supuesto asustada, triste, impactada, con dudas, con incertidumbre, asociado a las barreras que se pueden presentar en el equipo de salud, pues también hacen que eso, digamos, se interponga o dificulte la adecuada comunicación con el paciente y con la familia. Esto está, digamos, publicado, medido, estudiado, y los médicos en general somos muy malos para dos cosas. Muy malos para predecir pronóstico, generalmente digamos, nos sobreactuamos en las expectativas de pronóstico de los pacientes y somos muy malos para comunicar la verdad, como digo yo, descarnada de las cosas que pasan. ¿Sí? No comunicamos de manera adecuada, no comunicamos de manera sensata y detallada lo que un paciente va a enfrentar cuando es diagnosticado con una enfermedad avanzada, especialmente cáncer. Entonces, como lo he venido diciendo durante toda la presentación, nosotros tenemos el deber y tenemos además hoy en día todos los recursos para garantizar que el proceso de muerte sea tranquilo. Cada vez que yo, porque desafortunadamente a todos nos pasa, cada vez que uno oye una familia que nos cuenta que su familiar falleció en casa y que falleció con disnea severa, con mal manejo de secreciones, con broncorrea, con convulsiones, con sangrado tumoral, etcétera, lo que, digamos, genera obviamente un malestar enorme en las personas que nos dedicamos a esto y sobre todo sabiendo que uno estas cosas las puede evitar. Entonces no solamente se trata de prolongar la vida, que hoy en día la medicina tiene los recursos para prolongarlo, sino que realmente más que prolongar la vida es evitar prolongar la agonía y garantizar que ese paciente, el tiempo que esté con nosotros, esté de la mejor manera posible. Ahora, para esto también es importante que conozcamos lo que se ha denominado las trayectorias de muerte o las trayectorias de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? No es igual el curso de enfermedad que hace un paciente que tiene una enfermedad como un cáncer, no es igual al paciente que tiene una falla cardíaca o que tiene un EPOC, y no es igual al curso de enfermedad que hace un paciente con demencia. Desafortunadamente, solamente una minoría de la población se muere de forma súbita, ¿sí? Entonces, cada vez que un paciente se acuesta a dormir y en la noche amanece o amanece en la mañana muerto, pues siempre nosotros decimos de manera coloquial, bueno, pero qué buena muerte, qué maravilla que uno le toque así, sin sufrimiento, fue rápido, seguramente no se dio cuenta, no sufrió. Nosotros queremos, uno dice, ojalá a mí me toque lo mismo. Pero ese porcentaje de personas que fallecen de esa manera, obviamente es la minoría. Y la gran mayoría de los pacientes y la gran mayoría de nosotros, lo que vamos a hacer es un curso de enfermedad, bien sea por una enfermedad oncológica, por una enfermedad donde hay fallo de órgano, por falla cardíaca, falla renal, EPOC, etcétera, o un curso prolongado de fragilidad y demencia. Entonces, por esas razones que es importante que todas las personas que trabajamos en esto estemos capacitados para manejar adecuadamente los pacientes que están al final de la vida. Y lo otro, pues también es fundamental entender, digamos, el concepto de cuidado paliativo distante, porque pues esto ya hace muchos años
es diferente. O sea, el cuidado paliativo no se encarga únicamente del manejo de la terminalidad y no se encarga únicamente del paciente que está muriendo activamente. El cuidado paliativo se encarga del manejo integral, del enfoque holístico de los pacientes con enfermedades crónicas, avanzadas, evolutivas, ¿sí? Con un pronóstico vital limitado o reservado, y ojalá la intervención de cuidado paliativo sea lo más temprana posible. Eh, Insisto también con esto, cuando yo digo lo más temprana posible, no estoy diciendo que entonces todos los pacientes que tengamos deben ser vistos por un especialista en cuidado paliativo. Sin duda no, y no sería posible. Pero las intervenciones paliativas, el enfoque paliativo sí debe ir, digamos, de manera proporcional o creciente de acuerdo pues, a la condición clínica del paciente y de acuerdo a la enfermedad que estemos manejando. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo un paciente al que hoy le diagnostican un adenocarcinoma de páncreas estado 4 y ese paciente tiene pérdida de peso, tiene dolor, uno sabe de entrada que ese paciente necesita inmediatamente un enfoque paliativo. Eso no quiere decir que no le hagamos la quimioterapia ni que no le hagamos la radioterapia. No, por supuesto, esas intervenciones también son parte del tratamiento, pero uno sabe que ese paciente va a ser o está muy sintomático y seguramente esa enfermedad lo va a deteriorar rápidamente. Entonces, para esto, digamos, es fundamental que haya un proceso ordenado, donde por supuesto uno establezca primero que todo el diagnóstico, establezca el pronóstico de la enfermedad, se establezcan las preferencias del paciente, se transmita de manera adecuada la información y que todo esto involucre obviamente un plan terapéutico que va a incluir necesariamente pues también los deseos del paciente y las decisiones que ese paciente quiera tomar cuando haya sido adecuadamente informado, y eso es una cosa que es muy importante. La mayoría de nuestros pacientes desafortunadamente toman decisiones con información incompleta, porque los médicos fallamos y nos equivocamos todo el tiempo en dar una información, digamos, más concisa, más elaborada sobre el pronóstico y el impacto que va a tener el tratamiento en un paciente al que se le acaba de diagnosticar una enfermedad grave, con un pronóstico vital limitado. Como les había mencionado anteriormente, digamos, en diferentes enfermedades, no solamente en cáncer, sino está medido en pacientes con falla cardíaca o en pacientes con demencia, hay un porcentaje muy importante de familiares y de pacientes que desconocen el pronóstico de la enfermedad. ¿Sí? Como ustedes ven ahí, por ejemplo, hay un estudio donde se les preguntó a los pacientes que estaban en una sala de quimioterapia con diagnóstico de cáncer de colon y de cáncer de pulmón en estadio 4, es decir, una enfermedad incurable. Y a esos pacientes, cuando se les preguntó si ellos pensaban que el tratamiento que se les estaba haciendo era un tratamiento curativo o paliativo, ustedes ven ahí el porcentaje, 69% de los pacientes con cáncer de pulmón y 81% de los pacientes con cáncer de colon contestaron o pensaban que la enfermedad tenía una intención curativa. Creo que a eso nos enfrentamos todos los días, todos los que trabajamos en esto. Paciente y familia desinformado, con desconocimiento total de cuál es el objetivo del tratamiento, con desconocimiento de la intensidad o de la gravedad de los efectos secundarios. Curiosamente, hoy hablaba con una colega en el hospital donde yo trabajo sobre, por ejemplo, la intensidad, la gravedad de los síntomas de pacientes que se someten a tratamientos de tumores de cabeza y cuello en los que se administra quimio y radioterapia. Asumo que todos ustedes han tenido la oportunidad de ver ese tipo de pacientes. Entonces, un paciente hizo una mucositis severa por la quimio y por la radio, obviamente tiene mucho dolor, no puede comer, tiene náusea, tiene mal manejo de secreciones, no puede dormir porque entonces las secreciones no lo dejan dormir, tiene tos, ha perdido entre 10 y 15 kilos de peso. Y ese paciente, con razón, lo que dice es, a mí nunca me dijeron esto. ¿Sí? A mí, si me hubieran dicho esto, probablemente yo no me hago este tratamiento. Y eso lo vemos todo el tiempo. O sea, un tratamiento tan mórbido como puede ser la radioterapia en pacientes con tumores de cabeza y cuello, que produce un impacto en la calidad de vida y una intensidad de síntomas muy severos, hacen que los pacientes cuando llegan al tratamiento y están comprometidos por los efectos secundarios, se den cuenta que jamás les dijeron.
y seguramente es así. O les decimos una partecita, o no les contamos toda la verdad sobre la enfermedad, y creo que en eso, como ya lo he mencionado varias veces, estamos fallando. Ahora, lo otro claro es que en medicina pues no hay criterios matemáticos ni certezas tranquilizadoras. Siempre trabajamos con las probabilidades, con las posibilidades, con la variabilidad biológica. Un paciente puede ser mucho más sensible a un medicamento de quimioterapia y hacer un efecto tóxico severo de la quimioterapia. Eh, Habrá pacientes que no presentan absolutamente nada o que lo toleran mucho mejor, pero uno, digamos, sí tiene la posibilidad de aproximarse o de identificar algunos factores de riesgo para mirar qué pacientes van a ser los más expuestos o los que tienen mayor probabilidad de desarrollar toxicidad severa por los tratamientos. Esto todo tiene que estar, digamos, regido por los principios bioéticos que ustedes conocen muy bien. Aclaro de antemano, yo no soy experto en bioética, pero pues tengo algunos conocimientos dado que mi trabajo así lo exige, pero creo que siempre que uno va a pensar en tomar una decisión, en mirar si un paciente si se beneficia de un tratamiento o no, pues ayuda mucho que uno tenga claro los conceptos o los principios de autonomía, de beneficencia, de maleficencia y de justicia distributiva, porque esto, digamos, siempre si uno lo piensa desde esta perspectiva, ¿sí? Más allá de decir es que yo a un paciente no le voy a hacer nada o le voy a negar un tratamiento, uno lo debe evaluar es al contrario. Yo no voy a ofrecerle nada a un paciente que no lo beneficie. Jamás le prescribiría a un paciente un tratamiento que yo sepa que no lo va a beneficiar. Jamás le prescribiría un tratamiento a un paciente en contra de su voluntad, es decir, sin respetar su autonomía. Creo que estas cosas, si uno incorpora estos conceptos teóricos a la práctica clínica, así en la práctica las cosas sean muy difíciles, porque obviamente una cosa es estar sentado acá discutiendo el tema y otra cosa es estar enfrentado con una familia, con un paciente, donde muchas veces hay hostilidad, diferencia de conceptos, información inadecuada o información, digamos, que puede ser distinta entre los diferentes equipos médicos. Creo que eso lo vivimos todo el tiempo, todos los días. Y esto hace también que, a pesar de que hoy en día se le ha, digamos, se le dé mucha importancia a la autonomía y a la capacidad y el respeto que tiene el paciente para tomar sus propias decisiones, yo siempre he sido un convencido de que un poco de paternalismo clásico muchas veces en estos escenarios favorece la toma de decisiones. ¿Sí? Conservar la autonomía cuando uno va a un dermatólogo y consulta por un eritema en la piel y le mandan una crema, digamos, ahí no hay mucho que discutir, digamos, y el paciente, pues por supuesto que es libre o no de usar la crema que el dermatólogo le mandó. Digamos, ahí no hay mucha discusión. Pero cuando las decisiones tienen que ver con el fin de la vida, con procedimientos que uno puede pensar que son futiles o con procedimientos que implican desescalonamiento terapéutico o con no avanzar más o con limitar o reorientar el esfuerzo terapéutico, muchas veces un poco de paternalismo en el buen sentido, es decir, facilitarle a la familia la información, responder adecuadamente sobre sus preguntas y una cosa que para mí es muy importante y es no cargar a la familia con decisiones que no están en capacidad de tomar. Respetar la autonomía del paciente no debe ser confundido con dejar en manos del paciente lo que son decisiones médicas. No es el paciente el que decide qué antibiótico se va a poner. No es el paciente el que decide qué analgésico se le va a administrar. No es el paciente el que decide cuál estrategia de ventilación mecánica vamos a utilizar. Somos los médicos que nos dedicamos a nuestras diferentes áreas o especialidades los que tomamos esas decisiones, por supuesto, asumiendo que estamos tomando la mejor decisión pensando en el beneficio del paciente y por supuesto en la no maleficencia. Entonces, a veces creo que un modelo un poco paternalista, sobre todo en estos escenarios de fin de vida, en estos escenarios de enfermedades crónicas avanzadas, puede resultar muy útil y facilita a las familias las toma y al paciente, por supuesto, la toma adecuada de decisiones. Ahora, una cosa que es inherente a nuestro mundo moderno, a nuestra modernidad,
pues es que tenemos una mezcla perfecta, ¿no? Y es que hoy en día, pues tenemos toda la tecnología, ¿cierto? Y además de eso, hay un respeto enorme por la autonomía. Y esto termina en una combinación perfecta donde hay dificultad para la toma de decisiones. Hay pacientes muy informados, hay la posibilidad de hacer todo, entre comillas, tenemos todos los recursos tecnológicos y esa combinación de autonomía o de pensar que estamos respetando la autonomía con la posibilidad que tenemos de hacer todo, hace que la toma de decisiones al final de la vida sea mucho más difícil desde muchos puntos de vista. Por otro lado, pues no tenemos que olvidarnos que el proceso que lleva a la muerte de los pacientes, ¿sí? Esas semanas o meses previos a la muerte del paciente, pues es una época, una temporada que está cargada de síntomas mal controlados. Y en esta diapositiva lo que les muestro es, fíjense el montón, la cantidad de síntomas que un paciente previos semanas o meses a la muerte puede tener: dolor, vómito, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida de apetito, síndrome de desmoralización, dificultad para respirar, etcétera. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que el proceso que lleva a la muerte, en la gran mayoría de pacientes, no es un proceso agradable, no es un proceso tranquilo, no es un proceso, digamos, lleno de paz como a veces nos lo venden en las películas. La gran mayoría de los pacientes lo que tienen es unos momentos, unas semanas cargados de síntomas y sobre todo de síntomas desafortunadamente mal controlados. Creo que eso es muy importante entenderlo. Y otra cosa que es muy importante entender es que de acuerdo a la condición clínica del paciente, digamos, si un paciente tiene un tratamiento que tiene intención curativa o el paciente lo que tiene es una intención paliativa de tratamiento o por el contrario el paciente tiene una fase agónica de la enfermedad, pues obviamente las expectativas, las metas de tratamiento van a ser distintos. Probablemente un paciente que está recién diagnosticado, un paciente joven con una enfermedad avanzada, puede ser muy tolerante a una terapia muy agresiva, entre comillas, buscando que el paciente se cure o que tenga un tiempo libre de progresión de la enfermedad. Pero un paciente que tiene limitación o declinación funcional, que está sarcopénico, probablemente vaya a ser mucho menos tolerante a la agresividad terapéutica. Y si uno está en la fase agónica, pues probablemente la tolerancia a la agresividad terapéutica va a ser ninguna. Entonces también es importante que entendamos esto y ubiquemos a los pacientes en el escenario, digamos, en el contexto en el que deben estar. Otra cosa que es bien llamativa, digamos, es paradójicamente uno pensaría que entre el cuidado intensivo y el cuidado paliativo pues no hay ninguna relación y nada más, digamos, equivocado, porque no hay un escenario más propicio para implementar el cuidado paliativo que el cuidado intensivo, ¿sí? Porque en cuidado intensivo es donde se presentan los dilemas éticos al final de la vida, la dificultad con la toma de decisiones, el ingreso de pacientes que tienen las características que yo he mencionado. Fíjense cómo 10% de los pacientes que ingresan hoy en día a las unidades de cuidado intensivo son mayores de 80 años. De estos pacientes, la población que hay son pacientes adultos mayores, es decir, pacientes geriátricos, pacientes crónicos complejos, es decir, multimórbidos, o pacientes oncológicos críticos, es decir, pacientes con complicaciones oncológicas agudas, donde la gran mayoría de ellos también son multimórbidos. Entonces, digamos, ese es el escenario que estamos viviendo en los servicios de urgencias, en los pisos de hospitalización y en las unidades de cuidado intensivo. Y eso es lo que nos obliga, como ya lo he mencionado hoy en día, a tener una capacidad, digamos, y a estar más estructurados para enfrentarnos a este tipo de pacientes. Lo otro, y ya creo que con esto vamos acabando, lo otro que creo que hay que tener muy claro, digamos, en la cabeza son las diferencias que existen entre la sedación paliativa y la eutanasia, entender que son dos intervenciones o procedimientos distintos. No estoy seguro, ahorita la doctora Doris me corrige, pero no estoy seguro si en República Dominicana o los otros colegas que están conectados de otros países, si en sus países la eutanasia es legal, digamos, o está legislada. En Colombia lo es, pero digamos en los países donde la eutanasia
es legal, a veces los médicos, las enfermeras, los equipos de salud no tenemos la claridad, no tenemos el conocimiento suficiente y no entendemos que hay claras diferencias entre la sedación paliativa y la eutanasia en lo que tiene que ver con la intencionalidad del procedimiento, el proceso y el resultado. Y eso es muy importante porque si nosotros como equipo de salud no tenemos adecuadamente esa información, eso va a llevar a que se transmita una información inadecuada a la familia y al paciente y esto puede generar choques, dificultades, digamos, momentos de hostilidad e incluso procesos médico-legales que por supuesto son muy aburridores para todos los que nos dedicamos a esto. Y lo otro que creo que es importante, digamos, y como les dije, estoy dando como tratando de dar como una aproximación a los diferentes temas que yo considero más importantes, es entender las diferencias que hay entre el proceso de morir y el paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Porque muchas veces en los hospitales nos vemos enfrentados a la discusión de que si este paciente es reanimable o no es reanimable, o si le ponemos órdenes de no reanimación, cuando los médicos a veces deberíamos entender que morir o el paciente que tiene un proceso de muerte inminente o el paciente que está en un proceso de agonía es una cosa y otra cosa muy distinta es el proceso de paro cardiorrespiratorio. Con esta diapositiva lo que quiero mencionar es que o sea, un paciente que tiene un proceso de muerte natural, un síndrome de muerte inminente, digámoslo así, pues lo que uno espera, por supuesto, es que la muerte ocurra de manera natural en las siguientes horas o días y de ninguna manera estaría indicado el paro la reanimación cardiopulmonar, perdón, dado que la reanimación cardiopulmonar es un evento súbito, inesperado, en pacientes, digamos, que tienen una posibilidad de recuperarse y de ser reanimados de manera eficaz. En los pacientes paliativos, en los pacientes deteriorados, en los pacientes declinados funcionalmente, pues la posibilidad de éxito de una reanimación cardiopulmonar es casi y por supuesto no está indicado. Entonces, eso era todo lo que tenía para decirles esta noche. Como les digo, es un tema muy amplio, muy complejo. Traté de abarcar la mayor cantidad de temas que pude y espero pues que haya posibilidad de más reuniones y más encuentros para seguir profundizando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz. Como siempre, súper, súper ilustradas todas sus conferencias y sus charlas, y esto nos da una alegría muy grande tener pues personas que puedan transmitir también el conocimiento para todo lo que necesitamos. Bueno, yo he estado averiguando por el chat si hay alguna pregunta. Em, Creo que acá nos han puesto la doctora Marta Mesa de Costa Rica nos dice, históricamente los cuidados paliativos se han fundamentado en aliviar el sufrimiento sin acelerar ni provocar la muerte, posicionándose éticamente como una alternativa a la eutanasia. No obstante, en algunas décadas varios países han legalizado la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. ¿Cómo debe reinterpretarse hoy la relación entre cuidados paliativos y eutanasia dentro de la práctica clínica, la bioética y la autonomía del paciente? Bueno, pregunta muy interesante, muy compleja, digamos, y yo se la voy a responder a la doctora con lo que, digamos, desde el punto de vista personal, yo he tenido que vivir aquí en Colombia. Cuando la eutanasia en Colombia se volvió legal hace aproximadamente 10, 11 años, yo me acuerdo que en su momento la gran mayoría de los colegas que no tenían nada que ver con el cuidado paliativo se acercaban a mí y me decían, bueno, pero si la eutanasia la legalizan en Colombia y va a ser legal, te va a tocar a ti hacer los procedimientos de eutanasia. Digamos, en ese momento, pues por razones obvias, todo el mundo asoció la eutanasia al cuidado paliativo y los colegas pensaban que la persona llamada a enfrentarse a ese nuevo escenario eran los médicos de cuidado paliativo y en ese momento yo me sentía, por supuesto, muy incómodo, me sentía asustado, digamos, de que me tocara a mí enfrentar esa ola de esos nuevos pacientes que vendrían pidiendo la eutanasia.
Hoy en día, después de 10, 11 años, lo que yo he entendido, y esto es una posición personal, es que el cuidado paliativo tiene su papel muy claro, es que nosotros tenemos la obligación de aliviar el sufrimiento de la mejor manera posible, pero con todo y que hagamos el mejor esfuerzo para aliviarlo, habrá pacientes en los que no podemos aliviarlo. O sea, pensar que las intervenciones que hacemos son mágicas, digamos, o que alivian el 100% de los síntomas o las dolencias de los pacientes, pues es, digamos, una aproximación equivocada. Y lo que yo hoy en día he logrado entender es que hacemos lo mejor que podamos, pero habrá pacientes que a pesar del mejor cuidado paliativo posible, querrán acceder a la eutanasia por convicciones absolutamente personales o en muchos casos porque desafortunadamente no hemos logrado aliviar los síntomas. No es el tema de la conferencia, pero digamos si uno se para en el escenario del dolor por cáncer, ¿sí? No sé cómo será la experiencia de los demás colegas, pero hoy en día tenemos una ola de pacientes con lo que hoy en día se denomina dolor oncológico refractario, es decir, aquellos pacientes que han fracasado a todas las intervenciones farmacológicas, no farmacológicas e incluidos los procedimientos invasivos, y son pacientes que tienen mucho sufrimiento. En ese escenario, digamos, respeto profundamente a aquellas personas que optan por ese camino y entiendo que a veces lo que hacemos no es suficiente. Ahora, eh, no se les olvide que también no me quiero meter en temas ajenos a la conferencia, pero el sufrimiento que se denomina existencial, hay muchos pacientes que manifiestan que a pesar de que tengan los síntomas físicos controlados, consideran que la condición que están viviendo es de alguna manera indigna para ellos y quieren acceder a ese procedimiento y creo que en ese escenario es absolutamente respetable. Lo que no debe pasar bajo ninguna circunstancia es que la gente opte por la eutanasia simplemente porque no tiene la posibilidad de recibir cuidado paliativo de calidad. Eso es imperdonable y eso lo deberíamos combatir. O sea, un paciente no puede llegar a la eutanasia básicamente porque estoy desesperado del dolor y porque nunca nadie me dio nada, porque nunca accedí a un opioide potente, porque nunca accedí a un especialista en cuidado paliativo, porque nunca recibí un cuidado de calidad. Eso, por supuesto, pues no debería pasar. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra. Yo creo que vamos a escoger unas de las preguntas para, pues no todas se adecúan como al tema que se está tratando hoy, pero entonces aquí hay otra que dice, ¿cómo se da el trabajo interdisciplinario entre el psicólogo y el equipo médico en cuidados paliativos? ¿Y qué herramientas de salud mental utiliza o debería utilizar, perdón, o debería conocer el médico para acompañar adecuadamente al paciente al final de la vida? ¿Me repites la primera parte, Martica, que no te oí? Dice, ¿cómo se da el trabajo interdisciplinario entre el psicólogo y el equipo médico en cuidados paliativos? Ok. Y un poco las herramientas de salud mental que debe tener el médico para abordar, pues, como con criterio estos temas. Ok. Bueno, eso también, o sea, es el abordaje, digamos, o el enfoque paliativo debe entenderse como un enfoque que es interdisciplinario. Digamos, un solo médico especialista en cuidado paliativo no tiene la capacidad de brindar de manera integral la atención que quisiéramos con los pacientes y las familias y es fundamental que en los equipos de cuidado paliativo, por supuesto, haya psiquiatras, haya psicólogos con entrenamiento, con experiencia en este tipo de pacientes, haya trabajadores sociales, porque pues obviamente la complejidad es de mayor intensidad cada día más y esos pacientes requieren es eso, un abordaje interdisciplinario donde hay una participación activa de los diferentes especialidades, incluyendo la psicología y la psiquiatría en lo que tiene que ver con manejo de síntomas, digamos, de difícil manejo y frecuentes en nuestros pacientes como el insomnio, el delirium agitado, los síntomas depresivos, las dificultades familiares, la disfunción familiar, las dificultades con el cuidado del paciente en el domicilio, etcétera. Entonces creo que es fundamental el manejo interdisciplinario. Aquí hay alguien de Colombia Julián Felipe, que nos dice, en el contexto de alta ruralidad en el país, en Colombia, en departamentos como Arauca, donde se define que el paciente vaya a casa a morir con su familia,
¿Qué alternativas pueden manejarse? Eso me parece súper interesante porque con este tema de ruralidad nos aplica mucho de los países de Latinoamérica. Sí, completamente de acuerdo, interesante y desafortunado, ¿no? Porque pues obviamente es una realidad que los pacientes en la ruralidad pues no tienen no solamente atención paliativa de calidad, sino en general carecen de la atención de los servicios básicos en salud. ¿De qué recursos se pueden manejar? Pues yo creo que hoy en día tenemos muchas herramientas, digamos, tecnológicas después de la pandemia que nos podrían permitir llegar un poco más a esos pacientes con la telemedicina, digamos, con equipos a distancia que puedan orientar a los médicos que están trabajando en las áreas más rurales. Y desde el punto de vista práctico, hoy en día sabemos que, por ejemplo, uno puede usar dispositivos como catéteres subcutáneos para administrar medicamentos en domicilio, incluso administrados por el cuidador del paciente sin que requiera una enfermera, digamos, o estar cerca a un servicio de salud de mayor complejidad, pero obviamente eso sin duda es una dificultad que tenemos y una realidad que enfrentan la mayoría de nuestros países. Em, bueno, por acá hay una reflexión que nos dice que muchas gracias por su retroalimentación y su empatía hacia los pacientes y familia. Y también nos dice que siempre hay un dilema entre la sedación paliativa y la eutanasia y que muchas veces ni los mismos médicos saben explicar un poco la diferencia entre estos dos conceptos. Totalmente de acuerdo, como seguramente se dieron cuenta en la presentación, gran mayoría de las dificultades parten del desconocimiento médico y eso es una realidad de todos los días cuando uno a veces oye colegas hablar y interpretar de manera inadecuada ese tipo de procedimientos. Hay que tener claro, como yo lo mencionaba en la diapositiva, que en cuanto al procedimiento, a la intencionalidad y a los resultados, pues son dos cosas completamente distintas. La sedación paliativa lo que pretende es combatir síntomas refractarios con la disminución del estado de conciencia de los pacientes. No es una intervención que busque ni acortar, ni acelerar, ni acabar con la vida de los pacientes. En cambio, la eutanasia pues, es una decisión que el paciente toma de manera autónoma con un procedimiento que a través de administración de medicamentos en dosis letales pues produce de manera inmediata la muerte del paciente. Pero creo que lo primero que nos toca hacer es que nosotros como equipos de salud tengamos claras las diferencias, transmitamos a nuestras familias y a las personas que trabajan con nosotros cuáles son esas diferencias para que eso no genere malos entendidos. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes en la noche de hoy. Ahí en el chat se ha estado poniendo pues como la información del Congreso. Recuerden que es en mayo en República Dominicana para que nos podamos ver todos allá. Les dejé también una encuesta que está, un trabajo colaborativo que está realizando Asocupac con la Universidad de Stanford para ver cómo está incidiendo el manejo de la inteligencia artificial pues en la medicina. Cualquier duda, cualquier inquietud, saben todo mi correo, mfranco@asocupac.org. Estamos dispuestos pues a atender todas sus solicitudes y sus inquietudes. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy y próximamente nos estaremos comunicando con ustedes para seguir con el trabajo que estamos realizando. Doctora Doris, ¿quiere darnos Agradecemos. una despedida, por favor? Agradecemos profundamente esta excelente exposición al doctor que nos invita a reflexionar y a brindarnos valiosas herramientas prácticas para continuar el manejo de nuestros pacientes con enfermedades terminales. También quiero agradecer a todos los presentes por su asistencia, el interés y el compromiso con esta conferencia. Aprovechamos este espacio para continuar invitando, al igual que la doctora Marta, a nuestra primera jornada internacional de cuidados paliativos, anatomía aplicada e intervencionismo para el manejo del dolor crónico. Este será un encuentro académico de alto nivel con expositores internacionales. Les esperamos en República Dominicana para compartir nuevos conocimientos y experiencias. Dentro de los conferencistas está el doctor, el cual esperamos de forma
muy preciada en nuestro país. Otra información importante por parte de Domicuida es que continuaremos realizando conferencias vía online en orden mensual como parte de nuestro compromiso con la educación continua. Podrán mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Feliz noches para todos y gracias por esta conferencia. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Gracias.